bienvenidos a este seminario titulado Riesgos y oportunidades de la reforma electoral. El día de hoy, ¿ahí? Súper, gracias. El día de hoy tenemos la última mesa, la mesa número 6, que trata el tema de las campañas políticas. Nos encontramos en vivo en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y estamos también pasando por el Facebook, por el canal de la Cátedra Madero, instancia organizadora de este seminario, a la que agradecemos todas las gestiones para poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Me presento, yo soy Daniela Lemus y el día de hoy voy a estar moderando esta mesa. Iniciaré presentando a las personas que me acompañan en la mesa y después les daré la palabra. Un poco para que todos tengamos claros la logística de participación. El tiempo de la mesa se va a dividir en 2 rondas, en la que cada participante de manera individual tendrá 10 minutos. Después de estas rondas podrán hacer y dialogar entre los participantes y se dispondrá para ello de 20 minutos, en donde también los invitamos a que nos hagan preguntas para poder hacérselas a los ponentes. Los y las participantes podrán replicar las exposiciones de los otros integrantes de la mesa y profundizar en las propias. Asimismo, les recuerdo, se responderán preguntas del público. Voy a leer ahora sí las semblanzas. Están conmigo en la mesa la licenciada Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestrante en Sociología, ambas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde actualmente es profesora de tiempo completo y funge como secretaria general. De igual forma, ha participado como ponente y organizadora de varias conferencias relacionadas a la comunicación política en México. Sus líneas de investigación incluyen comunicación política, sistema político mexicano, comunicación política y deporte, entre otras. Nos acompaña también el día de hoy el maestro Adolfo Gracia Vázquez. Él es maestro en comunicación y doctorante en comunicación y cultura digital, ambas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, facultad en la que también actualmente funge como profesor y jefe de la división del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. De mi lado derecho está la doctora Daniela Edith Castillo Rodríguez. Ella es doctora en Ciencias Sociales en el área de Relaciones de Poder y maestra en Estudios Sociales con línea de Procesos Políticos, ambos por la UAM. Es miembro del SOME y ha participado en distintos congresos académicos nacionales e internacionales, así como foros especializados y talleres de actualización. Del lado izquierdo está el maestro José Manuel Urquijo Ramírez. Él es analista, consultor y estratega en comunicación política e imagen pública, maestro en comunicación política y gobernanza estratégica por the George Washington University y cuenta con estudios en análisis políticos por la Universidad Iberoamericana y en comunicación política con perspectiva de género por la Fundación Ciencias de la Documentación y la Asociación Latinoamericana de Comunicación Política. De parte de la Cátedra Madero, les doy a todos la bienvenida y les agradezco que estén aquí el día de hoy con nosotros. Para iniciar, doy la palabra en esta primera sección de participaciones a la maestra Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca y le recuerdo que tiene 10 minutos, entonces 2 minutos antes de terminar este tiempo se lo haré saber para continuar con la ronda. Gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Agradecemos en primer lugar que la Cátedra Madero brinde estos espacios de discusión y de intercambio académico entre pares y con todos aquellos que tienen la amabilidad de escucharnos, ya sea de forma presencial o de forma virtual. Empiezo porque el tiempo es absoluta, total y completamente implacable. Entonces, ya hasta perdí mi cronómetro, pero aquí tengo a la maestra Dani Lemos. Muchísimas gracias, qué amable. A mí me parece, quiero plantear con ustedes de manera importante que las diferentes etapas del desarrollo y del ejercicio de nuestra comunicación política y nuestra praxis ciudadana han sido partes fundamentales en procesos necesarios para consolidar algo que es muy importante, que es la cultura política. Y en el caso de México, poco a poco nos hemos tratado de acercar a un modelo democrático más óptimo que responda a nuestras condiciones específicas y a nuestras necesidades y a un proyecto nacional que ambicionamos de una realidad política, económica y social mucho mejor. En México, las campañas políticas han evolucionado a la par de los avances tecnológicos y la configuración de los marcos normativos que nos hemos dado a nosotros mismos para acercarnos a los ejercicios democráticos a lo largo
de más o menos unas 4 décadas, hemos transitado en un espectro muy largo, desde el control gubernamental total de estas campañas políticas, hacia los episodios de competencia bajo escrutinio de órganos electorales autónomos. La lucha siempre ha sido, a partir de algunos momentos del episodio, conformar condiciones mínimas para la competencia equitativa, y entonces se han establecido diversas fórmulas que garantizan a los partidos políticos y a sus candidatos acceso a diversas prerrogativas fundamentales para participar electoralmente, como el financiamiento público y los espacios de radio y televisión que son fundamentales, nacionales, que son fundamentales para el flujo de la información hacia el electorado, ¿no? Al fin de salvaguardar la competencia equilibrada y brindar cauces institucionales a esta lucha por el poder político, toda la estructura que rige las campañas políticas parte, en el caso mexicano, de un principio de desconfianza. Y este principio de desconfianza ha hecho que nuestro marco normativo sea pesado, sea gravoso y sea cada vez más amplio, ¿no? Se construyó entonces estos marcos normativos para acotar fuertemente el comportamiento de diversos actores durante los procesos electorales. Por ejemplo, determinamos que había una supremacía del financiamiento público sobre el financiamiento privado para las campañas, y además hemos llegado al reportar el uso de los recursos electorales a la autoridad. Eso ha tenido varios momentos. En algún momento eran al finalizar las campañas, y después se hizo en tiempo real. Cada 24 horas hay que subir al sistema electoral esto, ¿no? Y además la exclusividad de los partidos políticos y las autoridades para emitir mensajes políticos, sobre todo en los momentos de las campañas, ¿no? Ha habido diversos principios ordenadores que han contado con la aprobación de forma abierta o tácita de todas las expresiones partidistas en México. Esto quiere decir también de las oposiciones, porque la construcción de todo este andamiaje ha contado con las oposiciones, y de hecho lo mencionaré más adelante. Gran parte de estos marcos normativos han tenido sus inicios desde las oposiciones. Solamente hay 2 reformas político-electorales que han sido desde el gobierno, y esta sería la tercera, ¿no? Eh, hay en nuestras campañas, hay movilizaciones a tierra, y hay lo que nosotros conocemos como los intercambios particularizados, que son las prebendas que en los momentos de campaña los partidos hacen uso de ellas para acoger los votos, ¿no? Las campañas políticas en México se han trasladado en la última década hacia las arenas digitales, principalmente a través de las redes sociales, que es un punto que yo no voy a tocar porque un colega hablará acerca de las redes digitales, ¿no? El robusto marco normativo de nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de una autoridad electoral cada vez más consolidada, y espero que así continúe, en las diversas atribuciones que con el tiempo se le han conferido, han sido aceptadas, les decía, por todos los actores políticos. En este momento hay propuestas que simbran y que nos ponen y nos colocan en un nuevo debate, no solamente, y estemos claros, de los procesos electorales, sino también de la composición del poder legislativo y de las instituciones que hacen posible la democracia en nuestro país. En términos generales, esta reforma que se plantea la disminución del financiamiento público a los partidos políticos, especialmente en tiempos no electorales, lo cual resulta complicado porque los partidos políticos no solamente son para las elecciones, sino son un punto fundamental para el fomento de la cultura política de la ciudadanía, ¿no? Tratamos de abaratar, ¿no?, estos procesos electorales, pero me parece que no es necesariamente una gran idea, porque tenemos que ver en este marco normativo a los grupos de interés que se manifiestan en arenas distintas a la política, y sobre todo al crimen organizado, que si algo no le falta son recursos, ¿no? También se propone disminuir los tiempos en el aire de radio y televisión para que los partidos puedan difundir mensajes políticos, pero mantienen la fórmula mixta de repartición. Esto no implica más que una reducción, pero no modifica sustancialmente el modelo de comunicación política para los partidos, el que nosotros se han denominado muchos estudiosos de este medio, lo han llamado la espotización, ¿no? Donde durante un periodo determinado estamos sujetos a una serie de mensajes cortos, breves, ¿no?, que no nos invitan a la discusión de la democracia, ¿no? Y entonces esto no abonaría, ¿no?, al incremento de la calidad del debate, ¿no? Por otro lado, también el
cambio de mecanismos de elección de los diputados federales con la desaparición de los distritos de mayoría, ¿no? En su lugar proponen listados estatales por partido político. Dicen que van a disminuir la representación proporcional, pero en realidad la vamos a acrecentar. Hablaríamos de un gran esquema de representación proporcional y no de la desaparición de ¿no? Estos listados estatales por partidos políticos implicarían mayor distanciamiento entre los representantes y los representados, ¿no? Si hay un distanciamiento en la parte de distritos uninominales, si estamos hablando de un incremento de los plurinominales, esta distancia sería cada vez más larga. Finalmente, pero no menos importante, la posibilidad de que nuevos actores se incorporen a la competencia electoral, no para un cargo de representación, sino para conformar lo que proponen que es el Consejo General de Elecciones y Consultas, ¿no? Y además para conformar este Consejo General, y no solo ese, sino también la Sala Superior del ahora centralizado Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Los aspirantes a consejeros o magistrados, respectivamente, tendrían que involucrarse en actividades de campaña, porque estarían en campaña, porque serían electos, ¿no? Que previamente hemos mencionado en algunas complicaciones y que surgen muchas dudas respecto a cómo se conforman, cómo se van a postular, qué tipo de discurso tendrían que adoptar para convencer al electorado con sus propuestas, dado que no son propuestas de gobierno, ¿no? Sino son propuestas de institucionalización, de control de quienes van a ser electos, ¿no? A los partidos políticos, o peor, estarían asociados a los partidos, a los grupos de interés, a la iniciativa privada o a otros actores quizá más complicados. Esta propuesta de elección popular implica una pérdida de autonomía e imparcialidad de las instituciones electorales que, si bien no hay motivos actuales necesariamente para plantear crítica, para no dejar de plantear críticas de perfeccionamiento, no parece que la propuesta de reforma resuelva ese tema en particular. Ha habido, como les mencionaba, algunas reformas que han sido planteadas. Me quedan 2 minutos y quizá para la segunda parte hablaría de cuáles serían los riesgos y cuáles serían las propuestas y cuáles serían las críticas más importantes entre lo que hemos tenido y lo que plantea la actual reforma electoral. Muchas gracias, maestra Patricia Martínez Torreblanca. Sin duda, nos dan varios elementos para iniciar esta mesa muy valiosos, empezando por recuperar claramente que partimos de un contexto en donde hay una gran desconfianza en términos de las propuestas electorales y de partido, hasta llegar al cambio no sustancial en el modelo de comunicación política electoral, que va a seguir centrado en campañas políticas vinculadas a la espotización. Voy a dar paso a la siguiente participación para no abusar de la palabra y posteriormente, ya que dialoguemos, podremos continuar con esto. Doy la palabra ahora al maestro Adolfo Gracia Vázquez, que está del lado derecho. Adelante. Muchas gracias, igual. Aprovecho para agradecer a la Cátedra Madero por darnos esta oportunidad de debatir estos temas y a mí me gustaría, como lo decía Patti, ¿no? Una de las arenas principales de las campañas políticas actuales se ha trasladado a lo digital, ¿no? Y en ese sentido, un área de oportunidad de esta reforma política es justamente lo digital, ¿no? Que en cierto modo parece una reforma anacrónica que no contempla el uso de los medios digitales en lo absoluto, ¿no? Y más pensando en un país, ¿no? Y aquí me voy a permitir citar los datos de un reporte que hace We Are Social con Hootsuite, ¿no? Es un reporte de 2022, ¿no? Que es una estimación nada más del alcance que tienen las plataformas digitales. Facebook con 89.7 millones de personas en el país, ¿no? Estamos hablando más de la mitad de la población. Instagram 37.8 millones de personas, Twitter 13.9, YouTube 80.6 millones de personas y TikTok por ahí anda con 46.02 millones de personas, ¿no? De alcance en nuestro país. Entonces, parece absurdo y parece raro, ¿no? Que no tengamos una mención a esto, en especial, ¿no? Y además de estos datos de las redes sociodigitales, que quizás es el tema que más hablamos, el tema más politizado, ¿no? Las benditas redes sociales y todo lo que han hecho en pro o en contra, ¿no? Depende de cómo las estemos viendo. También dejamos fuera ahí toda, aparte de las redes sociodigitales, las plataformas de streaming, los foros de discusión que quizás aquí en México algunos
tienen más peso que otros, ¿no? Estamos hablando de Reddit, podemos pensar en los 4chan, 8chan, etcétera, ¿no? Las aplicaciones de mensajería privada, ¿no? Que también entrarían dentro de este contexto de lo digital. Y bueno, para continuar me gustaría empezar enfocándome en los dos grandes, ¿no? En los dos grandes que dominan el 50% del mercado, que son Google y Facebook, bueno, ahora Meta, ¿no? Con su cambio de nombre. Y hablar un poquito de las características de los anuncios digitales y de la ventaja que tienen para las campañas políticas. Y uno de los puntos importantes aquí que estamos hablando es sobre la microsegmentación, la capacidad que nos dan estas plataformas de hacer el microtargeting, nuestras microsegmentaciones, ¿no? A través de las distintas opciones de segmentación que tienen las plataformas que sacan a través de todos los datos que recolectan de nosotros, ¿no? El uso de los algoritmos, el uso de más cosas, ¿no? Y además a estas opciones de segmentación le podemos agregar el uso de Big Data, la ingeniería de datos, ¿no? Y entonces podemos hacer combinaciones, agregaciones e inferencias, distintos tipos de inferencia que nos permiten tener comunicaciones mucho más efectivas, comunicaciones, campañas políticas mucho más efectivas, mucho más centralizadas, nos permite dejar un poco esta dinámica que de repente tenemos de la spotización, ¿no? De hablar temas generales, de temas vagos, ¿no? No ahondar y hablar específicamente con gente que tiene los intereses propios, ¿no? Y hablarles del tema que les interesa a los potenciales votantes, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, hay ejemplos de esto muy exitosos alrededor del mundo, ¿no? Trump, la campaña de Trump en 2014 hizo esto, ¿no? Bueno, por ahí el escándalo con Cambridge Analytica y el robo de datos, ¿no? La vulneración de datos de Facebook. También tenemos ejemplos en el Brexit, ¿no? Entonces, en el Brexit hay varios ejemplos y uno de los grandes problemas, bueno, la gran ventaja es que nos permite hablarle a públicos específicos a bajo costo, ¿no? Uno de los grandes problemas es que también crea cajas de resonancia, podemos crear cajas de resonancia, podemos favorecer la polarización y bueno, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? También hace que sea mucho más difícil, ¿no? Y en las redes sociodigitales, diferenciar las informaciones verdaderas, las informaciones pagadas, y complica un poco estos procesos de ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, en esto, ¿no? La idea es que es bastante sorpresivo que este proyecto de reforma no contemple ningún tipo de regulación sobre las campañas políticas en los aspectos digitales, ¿no? Y uno de los principales problemas es que estamos dejando esa regulación a manos de los privados, ¿no? En manos de los gigantes de las industrias. En este caso estamos hablando de Facebook y de Google, ¿no? Que son los dos grandes, ¿no? Y cada una de ellas tiene su propia visión de cómo vamos a medir y cómo vamos a clasificar los asuntos, ¿no? Por ejemplo, Meta clasifica los anuncios sobre asuntos sociales, elecciones y política, todos juntos, ¿no? Meta tiene por su parte todo un reglamento, te piden autorización, tienes que decir y especificar que son anuncios pagados, pero, por ejemplo, una de las cosas ahí extrañas que sucede en Meta es que aunque tiene todo un repositorio que ayuda a la transparencia en México, este repositorio está corriendo desde agosto de 2020, ¿no? Pero nos mete todos los anuncios que son temas sociales, política y comunicaciones políticas de los gobiernos en el mismo lugar, lo que hace muy complicado rastrear realmente lo que está sucediendo en términos de campañas políticas, cómo se están dando estas comunicaciones ya específicamente en las comunicaciones políticas. Y hay como dato, les paso, que tienen al día, ¿no? De agosto de 2020 al día de hoy tienen registrados 805,169 anuncios en esta categoría de política, asuntos sociales y comunicación política, gastando 909.85 millones de pesos, ¿no? Y por ahí un partido político está en el primer lugar, después está una asociación civil en el tercer lugar en estos 2 años, y después tenemos todavía un producto de cigarros, ¿no? Que está por ahí, de libre sin humo, ¿no? Entonces, vuelve muy confuso analizar, ¿no? O darle un seguimiento de transparencia, ¿no? Y, por otro lado, ¿no? Las políticas de Facebook, por ejemplo, bueno, de Meta, hacen muy complicado cómo va a catalogar qué es información falsa y qué es información verídica, ¿no? Y qué son los anuncios que va a censurar, ¿no? Porque ellos dicen que están en contra de todo lo que sea
que vaya en contra del voto, que hable mal de otros candidatos, pero se pasan 20,000 cosas, ¿no? Y que tiene que ver con los algoritmos que usan para revisar estos anuncios, ¿no? Y que no necesariamente hay un proceso humano o que estos procesos humanos tardan un poco, ¿no? Y por otro lado, Google, ¿no? Tiene cambia, ¿no? Las estrategias, igual hay que avisar que uno va a hacer comunicación política o que va a hacer anuncios políticos. Sin embargo, ¿no? Aun cuando hay para otros países, por ejemplo, hay reglas específicas para Australia, para Brasil, para Estados Unidos, para India, para Israel, entre algunos otros, ¿no? México no tiene reglas específicas para hacer anuncios políticos en el caso de Google, ¿no? Y entonces lo único que hacen por ahí es, por ejemplo, que hace diferente a Meta es evitar las microsegmentaciones o más o menos intentar hacer que sea menos posible hacer este tipo de microsegmentaciones, diciendo, bueno, vamos a hacer ubicaciones geográficas específicas, vamos a hablar, solamente te vamos a dejar hacer segmentaciones por sexo y por edad, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay ninguna otra regulación, ¿no? Y aun cuando Google tiene para otros países un repositorio, una biblioteca de transparencia, México no está en esa biblioteca de transparencia, entonces no tenemos ni idea de los anuncios que se han publicado sobre lo que Google considera términos políticos o lo que considera dentro de estos anuncios políticos, que además varía de plataforma a plataforma, ¿no? Y me gustaría meter aquí un tercero en discordia al mix, ¿no? Que es TikTok, ¿no? 2 minutos, sí, sí. TikTok, que en su caso, por ejemplo, TikTok prohíbe los anuncios políticos y todo tema, prohíbe los anuncios políticos, ¿no? Los políticos pueden tener bajo ciertas restricciones cuentas políticas, las cuentas de gobierno, pero está prohibido monetizar los anuncios o recibir monetización, ¿no? A partir de los anuncios, y yo creo que ahí le dejaría para seguir con el otro pedacito más adelante. Para dejarnos picados. Muy bien, muchas gracias, maestro Adolfo Gracia. También creo que nos das muchos elementos para continuar esta mesa, sobre todo hablando de aquello que sigue pendiente de regular en México. Y justo es sorprendente que no se haya tratado el tema de regular estos ámbitos después de las controversias que tuvimos en el pasado proceso electoral, las multas que hubo, ¿no? Que hizo el INE, por ejemplo, a Samuel García, una de las más sonadas y que fueron 448 millones de pesos, a Movimiento Ciudadano por los anuncios no pagados en Instagram y en TikTok por su esposa. Bueno, vamos entonces a continuar con esta ronda. Ahora le doy la palabra a la doctora Daniela Edith Castillo Rodríguez. Adelante. Hola, muchas gracias a todos y a todas las personas que están aquí de manera presencial, pero también a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales, específicamente a través de Facebook. Y bueno, también agradecer la invitación a la Cátedra Madero por la invitación a este seminario y felicitarlos por su tercer aniversario que se han logrado posicionar. Listo. Bueno, estaba diciendo que le mando una felicitación a la Cátedra Madero, al equipo conformado por el doctor Fernando Castañeda, que en tan solo 3 años han logrado colocarse como una referencia académica de debate. Entonces, enhorabuena por sus logros. Y bueno, yo vengo a platicar un poquito acerca de un poco de lo que Adolfo ya estaba platicando, que es en términos de redes sociales, y es que si bien mencionaba Patricia y Adolfo que esta reforma que digamos fue la más polémica al provenir del Ejecutivo, pues no contemplaba el tema de redes sociales, ni de Internet, ni de influencers. Y bien decía Dani ahorita, pues de repente, sobre todo las elecciones pasadas, tuvimos la oportunidad de ver mucho la participación de distintos influencers, de verlos y además de identificar formas de participación muy particulares. Entonces, a ver, muy someramente, la reforma toca un poco de términos de comunicación política en lo que se mencionaba en la reducción de tiempos de radio y televisión, pero sí hay algunos aspectos que me gustaría mencionar. Son, primero, ¿cuál es la realidad digital en nuestro país? Ya Adolfo nos compartía un poco, pero tengo entendido que esos datos son a nivel mundial, ¿no? Bueno, entonces yo traigo otros y los podemos comparar. De acuerdo al 18º estudio de los hábitos de los usuarios en Internet en México, nos dice que 7 de cada 10 personas en México son internautas. Eso significa que
ha habido una gran presencia de Internet en nuestra vida diaria. También, por ejemplo, la Enduti nos dice que el 81.6% de los internautas se conectan de manera diaria y la mayoría de ellos, el 87.2%, utiliza frecuentemente las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas en nuestro país? Este año, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y es la primera vez que Twitter sale de este top 5, ¿no? Entonces es interesante conocerlo. Y también algo que me parece importante es mencionar que justo ante esta convergencia digital, si las audiencias migraron al entorno digital, las empresas también migraron ahí para que se publiciten en esos espacios donde hay más personas. De ahí, ojo, por cierto, una de las explicaciones de la crisis financiera de Televisa, pues es precisamente porque las empresas dejaron de publicitarse ahí. Y entonces, si todo el mundo se fue a las redes digitales, pues también las campañas políticas y también las candidaturas. El detalle es, y lo que hemos visto, es que muchos candidatos le han querido entrar al tema generando algo que se conoce como basura digital, y es que realmente, ¿por qué pasa? Porque no han logrado identificar el lenguaje digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que buscan algo que se conoce como el marketing de influencers, que es, por otro lado, que tenemos este nicho de oportunidad en las redes sociales, pues personas que ya no tienen que contar con la venia de una casa productora televisiva y entonces van y pueden crear sus propios contenidos. Esos con todos hemos visto consejos, reseñas de todos estos influencers. Y entonces hoy los partidos políticos buscan ser un producto que los influencers reseñen. Es la forma. Entonces es donde se une el marketing de influencers y también el marketing político. Y es muy interesante justo que de repente hay muchos influencers que le han entrado al tema de la política. Y de repente es curioso escuchar que pues, de repente estás hablando con una persona y te emite los mismos argumentos que provienen de alguno de estos influencers. Entonces, tal parece que de repente estás hablando con Chumel Torres o con este chico, ¿cómo se llama? Nacho Rodríguez, el del Chapucero, porque utilizan los mismos argumentos. Entonces, esto nos está hablando de esto que se conoce como el imperio de la doxocracia. Es decir, el poder de la opinión, qué tan fuerte es en redes sociales. Entonces, por eso es importante revisar cuáles son los contenidos que se están emitiendo en estos espacios. Ahora, en el caso ya de cómo ha sido su participación, bueno, pues decía Dani, decía muy bien, en las elecciones del proceso electoral 2020-2021, la presencia fue brutal. Uno de los que casi no se habla, pero que me parece muy interesante, es el caso de Rocío Pino, que es mejor conocida como La Grosera y es una influencer de la red de OnlyFans, que ella participó siendo titular de una candidatura a ser candidata para ser diputada federal por el Distrito 3 de Sonora. Y entonces, no sé, seguramente muchos la recuerdan por su eslogan que era muy, muy llamativo, que decía chichis para todas. Entonces, su eslogan, vaya, claramente no estaba dirigido solamente a la demarcación por la que competía, sino para dar a conocer a su partido a nivel federal. Ese es en el caso de cómo un influencer está propiamente adueñándose de una candidatura, pero también pues está el caso que vimos del Partido Verde, donde ahora ya salió, que es exactamente el dato, que fueron 104 influencers los que de manera coordinada promocionaron al Partido Verde en plena vida electoral. Y esto, vaya, que el Partido Verde pone siempre da de qué hablar en las elecciones, porque no es la primera vez que lo hace. En 2015 también utilizó estos medios a través de Twitter, donde varios artistas utilizaban el hashtag de Vamos Verde y toda la cosa, pero en aquel momento no se pudo, digamos, sancionar porque se decía, el tribunal determinó que ellos en realidad estaban haciendo uso de su libertad de expresión. ¿Qué cambió acá? Bueno, la cosa es que otros influencers determinaron y dijeron, si es cierto, a mí el Partido Verde me invitó a participar. Incluso hubo una influencer que yo no ubicaba muy bien, bueno, pero resulta que es de este reality de Acapulco Shore de MTV, que salió a mencionar que efectivamente ella sí había recibido una suma de 10,000 pesos por la mención. Y entonces esto es muy interesante porque la multa al final lo que derivó fue
por un lado, en una sanción económica de 40.9 millones de pesos, pero algo muy interesante que nunca se había dado en nuestro contexto, que es que le quitaron o perdieron la prerrogativa de acceso a radio y televisión durante un año ordinario. Y esto es la primera vez que sucede. Sin embargo, este caso del Verde pone de manifiesto o señala ciertos puntos de la normatividad electoral que son sumamente relevantes. El primero es el tema propiamente de la autoridad electoral, porque ¿por qué caramba se siguen otorgando sanciones económicas a partidos que claramente son reincidentes? O sea, esto del Partido Verde no es nuevo. Y lo que nos ha enseñado la evidencia empírica es que sancionar económicamente no significa un peso determinante para los partidos políticos porque lo consideran como una cuota de peaje que hay que pagar para poder salirse con la suya. El segundo es el tema del rebase de tope de gastos de campaña, y esto tiene que ver, por supuesto, pues con el tema de la fiscalización, ¿no? El INE tiene un sistema, una unidad técnica de fiscalización muy importante, tiene desde 2016 una plataforma digital que es el SIF, el Sistema Integral de Fiscalización, y la idea es que los partidos políticos suban sus gastos de campaña, sus gastos de campaña en tiempo real. Lo que se ha encontrado en la unidad técnica es que los partidos políticos no suben sus gastos conforme a lo largo de la campaña, sino que se concentran una semana previa a la jornada electoral. Entonces, primero, esto establece que primero los partidos no están haciendo las cosas como se supone que se debe de ser, y segundo, es que esto somete a la unidad de fiscalización pues a un trabajo enorme, porque entonces tienen que procesar todas las facturas, pues revisarlas en un tiempo muy pequeño, en un tiempo muy corto. Y bueno, ya en dado caso, considerando esta parte de la fiscalización, lo siguiente es, ok, si hubo un rebase de gastos de tope de campaña, preguntarnos de dónde sale esa lana, ¿verdad? Y entonces, en eso, ahí les quiero recomendar un informe muy bueno, que es el de Dinero Bajo la Mesa, de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del INE, donde mencionan que por cada peso reportado en campañas electorales hay 15 que se mueven por debajo de la mesa. Justo de ahí el título del informe. Y justo lo que ellos detectan es que de esos, el segundo rubro al que se va más ese dinero es sobre gastos de publicidad. Es decir, estamos viendo que hay mucha lana que no es reportada y que esa lana se está yendo propiamente a utilizarla para publicitar campañas políticas. Entonces, esto lo que nos deja ver solamente es que el INE no puede hacer solamente esta chamba y que tiene que ayudarse y trabajar de manera colaborativa con otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Lavado de Dinero de la PGR e incluso la Comisión Nacional Bancaria para poder detectar justo cómo se están gastando estos dineros y de dónde están saliendo. Y entonces, bueno, lo dejo aquí en esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias, doctora Daniela Castillo Rodríguez. Justo también nos das más elementos para pensar en lo de las redes sociales a partir de esto que defines como marketing de influencias y cómo se topa con el marketing político y cómo nos vamos a enfrentar a esto de ahora en adelante. Ya el modelo de comunicación, al menos en campañas electorales, va a estar asociado a los influencers y la necesidad de regularlos. Voy ahora a pasar a darle la palabra a nuestro último ponente para terminar ya con esta primera ronda, que es el maestro José Manuel Urquijo Ramírez. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar acá, quienes siguen a través de las redes sociales también esta transmisión, y a la Cátedra Madero también por la invitación. La verdad es que con esta mesa y con las intervenciones que hubo anterior, me la dejan difícil, porque mucho de lo que traía también era en la parte de comunicación digital, que a mí honestamente me sorprendió que la palabra internet ni siquiera aparece en todo el documento de la propuesta de reforma. La palabra redes sociales no aparece en el documento de la reforma. Entonces, yo de verdad me quedé asombrado que algo que es una realidad que tenemos hoy en nuestro país, simple y sencillamente o se desconoce o simplemente se omitió, o la reforma, no quisiera pensar, tiene otro tipo de intenciones, ¿no? Que no es atender una realidad social, política de nuestro país. Pero bueno,
Un poco voy a hablar del contexto en el que se da en el que se presenta esta reforma. Yo creo que lo decía ahorita la doctora Patricia, también hay un principio de desconfianza y justo por esa desconfianza y las narrativas en contra de la reforma se dejan de lado propuestas que también son muy interesantes, como por ejemplo la elección mediante sistema de lista de representación proporcional por entidad federativa de Morena, el voto electrónico en la modalidad de urna electrónica sugerida por el PRI o la segunda vuelta electoral cuando ninguna candidatura obtenga la mayoría absoluta del PAN. Estamos, digamos, tan desconectados o todo lo vinculamos específicamente a si estás en contra o a favor del presidente, que dejamos de lado ciertas cosas que pueden ser positivas de la propuesta de reforma del presidente o también de las propuestas que han elaborado los partidos políticos y que están ahorita en discusión. Ojalá que se llegaran a tomar algunas consideraciones de esas. Bueno, parte también del contexto, de acuerdo con el informe País 2020 sobre el uso del curso de la democracia en México, que se elaboró en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica del 2020, ellos mencionan algo que le llaman trastornos de la democracia. Y entre esos trastornos de la democracia identifican 3, que son la alta percepción de corrupción en los partidos políticos, el clientelismo electoral que desalienta la participación ciudadana y la discriminación. Algunos datos de esta encuesta para tener más o menos referencia: el 52% de la población considera que la compra de votos es muy frecuente. Creo que todos, no es solo un tema de encuesta, sino nos consta, ¿no? Y yo, particularmente desde la consultoría política que me toca trabajar estos temas, pues lo decíamos ahorita, el tema de los recursos, de los dineros, sí, muchos se dan publicidad, pero también los partidos políticos, los candidatos meten mucho dinero en la compra del voto, en la coacción del voto, cosa que debería desaparecer, pero bueno, es una realidad. 46% de los gobiernos usan los recursos públicos para apoyar a sus partidos. Poco menos del 60% de las personas encuestadas opinó que la corrupción creció o sigue igual de alta que en el sexenio anterior. Esto dicen estos datos. Adicionalmente, me gustaría agregar un riesgo que identifica la consultora Integralia de Luis Carlos Ugalde, justamente, donde él habla de los riesgos de país y que incluso también me hubiera encantado encontrarlo dentro de la propuesta de reforma constitucional y no lo encontré, que es la intervención del crimen organizado y el narcotráfico en las campañas políticas. En el 2021, el pasado proceso electoral, quedó más que claro que hubo una intervención coordinada de estas fuerzas ajenas a lo institucional y bueno, pues en la reforma no vemos que se atienda a esta problemática que evidentemente pues altera el estado de la democracia. Bueno, también como parte de este contexto en el que se comienza a discutir la reforma electoral, es importante destacar el nivel de confianza que hoy tienen los ciudadanos en las instituciones de la democracia, destacando que según los datos del informe País y la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, el INE, por ejemplo, cuenta con 60% de aprobación, datos que coinciden además, de hecho Alejandro Moreno de El Financiero le da todavía mayor nivel de confianza, el 68% de los ciudadanos respetan al INE y aprueban el trabajo que hace el INE en organizar las elecciones, mientras que el 65% considera que funciona bien, pero que solo requiere medidas o cambios mínimos, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto en el que se da la reforma, en el que se está presentando esta reforma. Y bueno, al revisar esta propuesta de reforma electoral que envió el presidente López Obrador, yo creo, desde mi punto de vista, que es una reforma que mucho más política que electoral. Es una reforma que busca modificar la forma en que nos organizamos, los niveles de representación que tenemos en el país, en las cámaras, el cómo se elegirían a los consejeros, el tema del presupuesto que se da a los partidos políticos, que ahorita lo tocamos más adelante, pero no es tanto una reforma como electoral desde mi punto de vista. Yo creo que ustedes como académicos van a profundizar mucho más en eso, yo lo hablo desde el punto de vista más técnico, ¿no? Bueno, por ejemplo, la reforma plantea modificar el acceso a los tiempos de radio y televisión, ya lo decía la doctora también, que tienen los partidos políticos en periodo ordinario y de campaña, y seguimos con la spotización, a pesar de que ya las personas duran apenas 2 horas viendo televisión durante el día, de acuerdo con datos oficiales también, y duran alrededor de 8 horas consumiendo redes sociales o internet, pues esperaríamos que la reforma atendiera las modificaciones de consumo
y entretenimiento de las personas, y vemos que evidentemente no es así. Hoy México no es el país que éramos hace casi 20 años, donde los mexicanos nos informábamos y entreteníamos fundamentalmente a través de la radio y la televisión. Y bueno, lo decía también anteriormente, hoy los mexicanos pasamos más tiempo navegando en internet que viendo televisión, escuchando la radio, y me parece muy preocupante que la propuesta del presidente ni siquiera, lo decía ahorita también, se menciona la palabra internet o redes sociales. Apenas el 2018 vimos un gran escándalo que sacudió la opinión pública por el uso y abuso de información y datos personales de ciudadanos en Estados Unidos en la elección, lo decía también Adolfo, en la elección de Estados Unidos, de cómo Cambridge Analytica pues se utilizó o mal utilizó información, datos personales de los electores en Estados Unidos, y armaron una campaña de desprestigio por una parte para la candidata Hillary Clinton y a favor del candidato Trump. Lo mismo ocurrió en el Brexit en Reino Unido, y me parece que el debate debería estar enfocado hacia allá. No estar, a lo mejor sí es importante el tema de la representación, es muy importante, pero es mucho más importante también porque ya los expertos dicen que incluso los temas de cómo nos informamos, de cómo nos comunicamos, cómo consumimos noticias e incluso hasta fake news en internet, pues son uno de los riesgos que tiene la democracia. Y en ese sentido, el país realmente nos estamos quedando muy atrás. En Estados Unidos, por ejemplo, vimos que incluso el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, estuvo en el Congreso respondiendo por esos señalamientos. Aquí en México todavía estamos discutiendo el tema de financiamiento de los partidos, estamos discutiendo cosas que en teoría debieron haber quedado en las reformas anteriores, ¿no? En las reformas que ya han pasado. Ahora, los cambios sobre el financiamiento de los partidos políticos, que me parece que es lo que toca un poco las campañas electorales, son básicamente, creo yo, unos tres. Cancelar el financiamiento para el gasto ordinario de partidos, es decir, que lo que les permite la operación diaria, pues ya no se tenga. Ahora, el riesgo que tenemos ahí, la prohibición no implica que no se va a buscar financiamiento por otro lado. Y me parece que en lugar de buscar transparentar, que haya rendición de cuentas, de dónde se obtienen los recursos, estamos yéndonos otra vez a un modelo prohibicionista que lo único que va a generar es pues que se busquen los recursos, los partidos políticos, los candidatos por otras vías, que a la fecha sabemos que se hace, pero deberíamos atender ese problema. Segundo, la obligación de sufragar estos gastos con aportaciones de simpatizantes militantes, pero con candados, que solo podrán recibir donativos por parte, por parte de personas físicas y mexicanos. Bueno, y el tercero que que también solo habría dinero público para los partidos cada 3 y 6 años. Ahora, el presidente plantea un ahorro de más o menos 24 mil millones de pesos con esta reforma, de acuerdo con datos que se han manejado. Es muy atractiva la propuesta que hace el presidente en términos de que tenemos un país donde la pobreza todavía no está superada, donde los excesos nos golpean en la cara y nos llena de coraje, y bueno, pues evidentemente es muy atractivo que nos digan se van a ahorrar 24 mil millones de pesos. Sin duda, yo creo que es necesario el debate sobre el monto de dinero que reciben los partidos políticos, es necesario mucho más todavía el tema de la fiscalización de los recursos, la transparencia de los recursos, es más necesario todavía que si se le quita o no dinero a los partidos políticos. Bueno, ya voy a cerrar nada más con un dato de una investigadora de la UNAM y de la red de politólogas, Carolina Mónica Giles, y ella dice, en términos presupuestales, el costo de la democracia mexicana no es significativo. Juntos, el Instituto Nacional Electoral, los 8 partidos políticos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implican 39 centavos por cada 100 pesos del presupuesto de egresos. Entonces, realmente, volvemos otra vez, ¿la democracia de nuestro país es costosa? Probablemente sí es costosa, pero en función o en comparación con el presupuesto de egresos, realmente no es costosa. Y creo que podemos optimizar en lugar de venir a darle una sacudida al tablero o a las reglas del juego institucional en las campañas políticas y en el tema de la representación. Muchísimas gracias. Pues creo que todos han abordado también muy claramente no solo el sentido de la desconfianza, sino el sentido de no nada más qué se está haciendo con la reforma, sino que todavía falta por hacer y que tendría que hacer una reforma político-electoral en el año que estamos viviendo y en las condiciones tras un periodo electoral intermedio en el que vimos muchos fenómenos y en donde, como bien dice José Manuel, como bien dice Daniela, Adolfo y Patricia, pues vimos que había quizá cosas que eran más urgentes regular, ¿no? Tuvimos ya claramente Cambridge Analytica, la campaña de Trump, la campaña del Brexit, el uso de datos
personales, tuvimos también esto de los influencers por el Partido Verde, el uso de redes sociales por parte de la esposa de uno de los candidatos que ya ganó y que además ha tenido mucha popularidad, y nos presentan un escenario en donde se hace claro que construir la democracia sigue siendo algo sumamente difícil al interior de este país y el proyecto de nación. Voy ahora a pasar a la segunda ronda de intervenciones. Les recuerdo que en esta ocasión, además de completar algunos puntos en los que les falte ahondar, pueden también interpelar a las intervenciones de los demás, que ya se ha hecho, pero por si quieren también agregar algo o discutirlo próximamente. Les recuerdo, después de estos 40 minutos vamos a tener la parte de preguntas y respuestas, entonces invitamos al público presente, así como a las personas que nos están viendo en redes sociales, a que nos manden sus preguntas. Ya están siendo enviadas aquí a mi teléfono para que las pueda leer en esta segunda sección. Sin más preámbulo, le regreso la palabra a la licenciada Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca. Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser bastante rápida en los planteamientos, dado lo corto del tiempo. A mí me parece que lo principal es que en México difícilmente ha habido una reforma que sea netamente electoral. Las reformas son político-electorales y responden a un contexto más que una cuestión técnica, ¿no? Y coincido completamente, ¿no? En ese planteamiento. ¿Cuáles han sido los avances en la década del 77 al 97 de las reformas? Porque de repente perdemos piso discutiendo una reforma presente, ¿no? Un sistema plural de partidos políticos, condiciones equitativas para la competencia electoral, instituciones que brindan certeza, objetividad e imparcialidad en los procesos, ya nos decían del 60 y tantos % de credibilidad en el INE, a pesar de que muchos no lo quieran, el propio INE ante CIFE y la creación del Tribunal Electoral, que además fueron demandas que fueron hechas desde la oposición. Estas reformas siempre fueron desde la oposición. Por ejemplo, la del 90 elimina la Comisión Federal Electoral, que era controlada completamente por la Secretaría de Gobernación, cuestionada justamente por las elecciones de 1988 y de Cuauhtémoc Cárdenas y Cloutier, y se crea el entonces IFE. La reforma de 1996, que favorece las condiciones equitativas de competencia, que fueron demandadas en su momento por el PAN y el PRD, como el aumento del financiamiento público y el reparto equitativo de acceso a los medios de comunicación. Entonces, pareciera que de repente vamos un poco para atrás en este planteamiento de la reforma. Y la del 2014 fue la más reciente, que fue aprobada, que brinda mayor control y mayor centralidad al INE, al concentrar sus funciones como la fiscalización de las campañas, que ya hemos visto que es muy importante y nodal para esto. Se crean los OPLES, que son los organismos digamos, electorales, y porque en esa discusión me parece que hemos perdido un poco de vista el nivel subnacional. Nos hemos estado enfocando al nivel federal, pero debemos también considerar el nivel subnacional, y también posibilita la reelección, que además va asociada inevitablemente a esta reelección, y pocos analistas lo han hecho. Esta reelección está asociada a los partidos políticos. No hay nadie que pueda reelegirse sin la aprobación del partido político que lo propuso. Entonces, ¿qué estamos fortaleciendo en ese sentido, no? Y modifica también, fue armonización, el periodo constitucional del presidente de la República. ¿Cuáles son los antecedentes que a mí me gustaría señalar y desde dónde viene la propuesta? Son episodios de confrontación del actual titular del Poder Ejecutivo, las sanciones que el INE le ha hecho al partido del Poder Ejecutivo, el retiro de candidaturas también a Morena, ¿no? Y no promover las consultas del juicio a expresidentes en los términos que el Poder Ejecutivo lo estaba planteando, y además las controversias por la reducción del presupuesto al INE. ¿Cuáles son los planteamientos que yo creo de esta clave de esta reforma electoral? La creación de este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ¿no? Con la creación del Consejo General integrado por 7 ciudadanos. Recordemos que el INE ya tuvo una parte de ciudadanización, pero que no era electoral, sino era meritoria y por evaluación de capacidades. También se convierte en órgano electoral único, elimina los soples, entonces estamos centralizando y dejando de reconocer las particularidades a nivel nacional, y se eliminan también, dentro de este no reconocimiento particular del nivel subnacional, se eliminan también los tribunales locales que puedan dar cuenta y resolver los conflictos, ¿no?
la disminución del presupuesto público, la reducción de 32 senadores y 200 diputados, ¿no? Los congresos locales que tendrán un mínimo de 15 y un máximo de 45 legisladores, o sea, la autonomía de los estados no importa, por supuesto, ¿no? La fórmula de elección de diputados federales a través de estas 32 listas, la reducción del tiempo de radio y televisión y la participación del 33% del electorado en una consulta popular que lo haría vinculante, ¿no? Y la disminución de regidores en los ayuntamientos en un máximo como 9 también de los ediles con representaciones proporcionales. O sea, el nivel subnacional queda completamente pulverizado, ¿no? ¿Qué es la crítica que hacen desde Europa a este? En primer lugar, que pocas reformas han venido desde el gobierno. Una de esas es la de López Portillo de 1977, donde se crean los partidos políticos como organismos de interés público, y la de Peña Nieto, que habla ya de la reelección y de la cual ya hemos dado cuenta ahora. El Consejo Europeo dentro de esta misma propuesta cuestiona, ¿no? Cuestiona que se puedan hacer cambios a esta reforma electoral, que pueda hacer cambios bajo el argumento de que se cuestiona a un sistema electoral que cuenta con la confianza del INE, ¿no? Modificar algo que está medianamente funcionando, pues no necesariamente nos lleva a mejores derroteros, ¿no? Por otro lado, la Comisión de Venecia responde también ante esta propuesta, ¿no? Y dice que, bueno, que no hay que modificar lo que medianamente está funcionando, y los cambios contemplados no necesariamente son electorales, sino son cambios políticos, y además que debe considerarse que estos perfiles deberán de ser profesionalizantes y no necesariamente electorales. Y entonces, ¿quién va a calificar a los que van a estar en campaña para calificar a los que después van a venir a ocupar los cargos de elección popular, ¿no? Hay una centralización de la administración y se reduce el vigor de todas estas instituciones electorales que nos han llevado. Además, se suprimen órganos de gestión electoral en niveles inferiores, ¿no? Y además se concentra lo contencioso electoral en el tribunal y tendríamos un problema muy grave. Desaparecen completamente los filtros locales. Y para cerrar diría, bueno, en este nivel subnacional también tenemos que considerar el acceso a redes, porque quienes hemos hecho consultoría a nivel de calle sabemos que a veces lo que tenemos disponible son solo grupos de WhatsApp, ¿no? Y además el WhatsApp tiene condiciones específicas de confianza, porque ¿quién está en mi grupo de WhatsApp? Los que yo conozco, ¿no? Y además a través de él se van reproduciendo mensajes, ¿no? También recordar que los partidos políticos, en el caso mexicano, tienen un amplio reconocimiento y evidentemente el poder legislativo de este país está organizado de acuerdo a las representaciones de los partidos políticos. Las comisiones, las prebendas, los asesores, la rotativa, la junta de gobierno, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué estamos discutiendo? Un nuevo orden político basado, quizá están poniendo predominancia en los recursos y los medios, que son factor importante en la comunicación. Por eso yo me enfoqué a la reforma en términos estructurales, porque esta determina, condiciona y dirige hacia dónde van los flujos de información. No importa si son a través de la televisión, no importa si son a través de la radio, no importa si es a través de señales de humo o a través de las redes digitales, está condicionando la calidad, la posibilidad, la cantidad y las condiciones de participación de todos los involucrados en las campañas políticas, ya sea normativa o dentro de la norma o extra normatividad, ¿no? También algo que ha llevado al descrédito, digamos, del INE, es la partidización del propio INE. Entonces hay que preguntarnos si el problema está en el INE o el problema está en los partidos políticos, que sería algo muy importante de saber. En realidad no se atiende el modelo de comunicación política que debiera ser discutido en las campañas electorales, sino de la distribución del poder político. Entonces es una reforma, desde mi punto de vista, y quiero ser generosa, 50% electoral y 50% política, y estoy siendo bastante incluyente. ¿Qué es el gran desafío que tenemos que ver tanto en las campañas como en la organización del poder político? Es la cuestión de la ciudadanía y del nivel de cultura política que tenga la ciudadanía, no importa cuál sea el mecanismo a través del cual se allegue de la información política y se allegue de la discusión de la importancia
que tiene para una elección electoral y también para el manejo de los asuntos de la nación. Y en esto, en realidad, el presupuesto de los partidos políticos, mejor vigilemos que lo utilicen para fortalecer y para promover la cultura política de la ciudadanía y no solamente en procesos electorales. ¿Qué pasaría? Y esa es una reflexión que dejo al aire. ¿Qué pasaría si tenemos menos dinero para campañas políticas y más dinero para el fortalecimiento de la cultura política? A lo mejor no estaríamos discutiendo los tiempos, los medios y los recursos únicamente para las elecciones, sino tratar de fortalecer una ciudadanía mexicana que tenga una cultura política sólida, que también podría ayudarnos a determinar o a terminar con estos intercambios particularizados, pomposamente llamamos los académicos, que es la compra del voto, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué estamos haciendo con la cultura política y si los partidos no están rindiendo en términos de la maquinaria legislativa, en términos de la participación electoral pareja, mucho menos lo están haciendo en términos del fortalecimiento y la construcción de la cultura política de las, los y les mexicanos. Muchas gracias. Sin duda, además, nos abres otras posibilidades ahora en esta mesa en específico, pero en todas las mesas que han estado en este seminario. Se hace evidente en esta mesa de campañas políticas y que ha estado sobre todo centrada en las electorales, que nos estamos preocupando en términos de las condiciones, quiénes harán campaña, cuánto y de dónde sacarán el financiamiento y por qué medios, y esas preocupaciones que son sumamente válidas y necesarias y que tenemos que tener ahorita en este debate en específico, a veces nos dejan de lado las discusiones sobre el contenido de las campañas y las exigencias que tenemos que hacer en términos de qué tipo de contenido estamos esperando de los partidos, qué tipo de cultura tendrían que propiciar y qué tipo, además de elementos, dan a la ciudadanía para tomar esas decisiones en campañas electorales. Vamos ahora a la segunda participación del maestro Adolfo Gracia. Adelante. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Daniela. Hasta me había prendido el micrófono. A mí me gustaría continuar y voy a retomar algunas ideas de lo que hemos platicado. Le estaba diciendo, ¿no? Que estamos dejando el control de la cultura política, de las campañas políticas y de lo que es permisivo y no permisivo a manos de privados, ¿no? Y no solo a manos de privados, de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Y le estaba comentando, ¿no? De que todas ellas dicen, ¿no? Que promueven la democracia, están en contra de las noticias falsas, en contra de evitar que se hagan campañas sucias, ¿no? Que se motive el voto, todo aquello que prohíben estas plataformas, ¿no? Con su supuesta regulación, ¿no? Y quiero retomar un estudio que se acaba de hacer, que estaba haciendo Global Witness con Security for Democracy en la Universidad de Nueva York Tandon, ¿no? En el contexto de las campañas intermedias de Estados Unidos, ¿no? Y se pusieron a hacer pruebas de cómo funcionaban los algoritmos para detectar información falsa, información que desincentivara el voto, todo aquello que está prohibido. Y bueno, los resultados son desalentadores. Por ejemplo, TikTok, que tiene prohibido campañas políticas, el algoritmo falló en identificar y la plataforma falló en identificar el 90% de los mensajes políticos en español y en inglés, ¿no? Que hicieron la prueba. Facebook, ¿no? Solo dejó pasar el 25% de los anuncios que deberían de haber estado prohibidos en inglés y dejó pasar el 50% de los anuncios prohibidos en español, ¿no? Estamos hablando en Estados Unidos, donde hay regulación. YouTube, ¿no? Fue la más efectiva en Estados Unidos, no dejó pasar ningún anuncio prohibido, pero hicieron la misma prueba en Brasil y, por ejemplo, ahí YouTube dejó pasar el 100% de los anuncios, ¿no? Entonces, regreso a este punto, ¿no? Estamos dejando esta regulación, ¿no? De lo que debe ser una campaña, de que debe ser una campaña de comunicación política o una campaña política, ¿no? Pero no estamos hablando de desinformación, de incentivar el voto, de las campañas sucias, ¿no? Que son lo que no se debería de prohibir. Y
bueno, ¿no? Al parecer los algoritmos están fallando y la parte humana, que es la que debería de intervenir en estas empresas, no se tiene la suficiente capacidad, ¿no? Se recurre a las asociaciones civiles, se recurre a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque sale caro, ¿no? O sea, tener gente revisando las campañas y los anuncios, cuando estamos hablando de miles y miles de anuncios que se ponen, ¿no? Que esa es otra de las características, y nada más hablando de estos gigantes, que hacer anuncios en Google o en Meta, ¿no? Ya sea para Facebook o para Instagram, es sumamente sencillo, ¿no? No necesitas mucho conocimiento de marketing, los pueden hacer particulares, ¿no? Y que ahí es donde se empieza a enlodecer un poquito, ¿no? Si es el particular que se registra como anunciante político, o no me registro como anunciante político y me paso, y el algoritmo me pasa, ¿no? Y entonces no termino en estas bibliotecas de transparencia, ¿no? Que además hay que recordar que estas bibliotecas de transparencia no están en todos los países, ¿no? En México, por ejemplo, solo tenemos la biblioteca de transparencia de Facebook, y todo lo que pasa por YouTube, ¿no? A ver cómo rastreas los anuncios, que ese es otro de los temas importantes, ¿no? No todos vemos lo mismo en Facebook, no todos vemos lo mismo en TikTok, y no todos vemos lo mismo en YouTube, ¿no? Depende del algoritmo, y el business de estas, el negocio es enseñarme contenidos que me gustan, ¿no? Y entonces ahí, entre esos contenidos que me gustan, van a estar, puede haber cosas políticas y puede haber cosas que te pueden llevar a espirales ahí, medio extraños, ¿no? Depende de tus términos de búsqueda y de lo que hagas, ¿no? Y de cómo te vaya clasificando el algoritmo, ¿no? Ahí, YouTube tiene toda una serie de videos conspiranoicos, ¿no? Por ejemplo, y que te empieza a mostrar más y más y más, ¿no? Y que deberían de ser contenidos prohibidos, ¿no? Entonces, estamos ahí en una encrucijada le estamos dejando la regulación a estas empresas, y no estamos hablando nosotros de nada de regulación, ¿no? Y yo retomando un poquito a Patti, lo que decía Patti, ¿no? Regulamos, ¿no? Empezamos a hacer las regulaciones desde el marco de la desconfianza, y creo que deberíamos de seguir haciendo estas regulaciones desde el marco de la desconfianza, pensando en especial en lo que hacen las grandes empresas tecnológicas con nuestra información, ¿no? Y cómo la utilizan, y cómo ponen el negocio sobre defender la democracia en los diferentes países, ¿no? Ni en la democracia más grande del mundo la han defendido, ¿por qué la van a venir a defender aquí, no? ¿Y por qué la van a defender, no? Y creo que una de las grandes cosas que se necesitan hacer es trabajar con las plataformas para que haya políticas claras de qué es comunicación política, qué entra como campañas políticas, que se determinen claramente los tiempos de veda electoral, ¿no? Y que se asegure la transparencia con todas las, a nivel federal y a niveles locales, que se asegure la transparencia y el acceso a estas bibliotecas, ¿no? De anuncios políticos, sería uno de los puntos. Otro de los puntos bien importantes, y que también lo tocó Patti, es todos WhatsApp, ¿no? Y yo no solo te diría WhatsApp, que tiene una lógica diferente a las redes sociodigitales, ¿no? Digamos, tiene una parte de red sociodigital porque estamos conectados, pero es una aplicación de mensajería instantánea que tiene una lógica de funcionamiento diferente. Todos nuestros mensajes están cifrados, ¿no? Que ese es el gran punto de WhatsApp, ¿no? Que nadie puede leer los mensajes más que aquel que los está recibiendo. Entonces, todas estas campañas que hacemos en WhatsApp, ¿no? No hay forma de rastrearlas hasta que salgan a la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque la estamos haciendo en grupos cerrados, y agarramos ya ni siquiera al gran influencer, sino agarramos al pequeño influencer de la población que tiene, agarramos al padrecito, ¿no? Y es el que tiene la voz y la confianza de la comunidad, y entonces podemos hacer también por ahí, ¿no? Y justamente con lo que comentaba Daniela, ¿no? Del dinero sucio, que gran parte de este dinero sucio se va a las campañas de redes sociodigitales, y que son sumamente efectivas por las capacidades que tenemos de microsegmentación y del uso de todos los datos agregados y de todos los datos que se infieren, no solo por lo que nosotros le decimos a las compañías, sino lo que hacemos nosotros en Internet, más lo que agregan de nuestros datos. Entonces, se complica mucho poder regular, ¿no? Regular esta parte de cómo vamos a usar los datos, y que no es una discusión únicamente de campañas políticas, es una discusión que tiene que ver con la protección de los datos personales y de lo que pueden recabar las empresas de nosotros, y cómo pueden usar esos datos con o sin nuestro consentimiento, o cuáles necesitan nuestro consentimiento y cuáles son válidos o no válidos hacer, ¿no? Y que es un tema que ni se está tocando y nos pasa por de largo, ¿no?
Ahí, por ejemplo, pues habría que empezar a voltear a ver a lo que está haciendo, por ejemplo, la Unión Europea en términos de regulación en estos dos sentidos, ¿no? Que son quizás quienes van más avanzados, ¿no? También por ahí me llamaba mucho la atención una pregunta que planteaba José Manuel, ¿no? Si la reforma ignora la realidad o es una omisión intencional, ¿no? Porque de repente parece que queremos omitir, ¿no? Reducimos los tiempos en televisión, reducimos los presupuestos, reducimos todo, pero esta parte que es casi mágica para muchos partidos políticos donde pueden hablarle directamente a los públicos, resulta ser que termina sin regularse, ¿no? Yo no quiero pensar mal, ¿no? Pero regresamos a esta parte de regular sobre los marcos de desconfianza, ¿no? Entonces, y justamente, ¿no? Estamos, sumado a lo que también comentaba Patti, ¿no? Estamos buscando promover la cultura política desde empresas que lo que les importa es el negocio y seguir recibiendo, ¿no? El dinero y hacen, ¿no? Y si no hacemos una regulación que tenga, que obligue a la transparencia, que obligue, que vaya acompañada de una fiscalización de recursos, útil, vamos a seguir teniendo un hueco, ¿no? Y todavía, falta ahí hablar de todo lo que el influencer marketing, ¿no? Que es otro tema, otro lugar importante. Podríamos hablar de lo que sucede en foros específicos de Internet o la creación de aplicaciones o videojuegos políticos que hubo por aquí en México en la última elección, ¿no? En pro o en contra, ¿no? Que no es fácil y también requieren una parte de financiación bastante importante y también tienen una incidencia, ¿no? Como en la parte de campañas políticas, ¿no? Entonces, decir que solamente yo estoy enfocándome en redes sociodigitales porque son, digamos, los dos más grandes, ¿no? Pero falta una comprensión completa de lo que implican las campañas políticas en Internet y en el ambiente digital en general, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario, es una gran área de oportunidad, vamos a dejarlo, yo lo dejaría ahí, ¿no? Es una gran área de oportunidad regular, ¿no? Tanto en la protección de datos personales, el uso de datos personales y trabajar con las empresas, no las vamos a quitar, pero podemos buscar y trabajar con ellas para que haya una mayor transparencia en lo que se está haciendo en términos de campañas políticas, en términos de comunicación política en nuestro país. Entonces, yo ahí le dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. De esta participación, además, creo que vamos a tener que también llevarlo hacia las campañas que se conocen también políticas, pero permanentes, ¿no? Que es algo que han estado haciendo también muchos que se van a candidatear, ¿no? Yo, por ejemplo, bajé TikTok solo para ver el TikTok de Marcelo Ebrard, debo confesarlo, porque el contenido es buenísimo, pero explícitamente justo no está haciendo campaña, ¿no? Y explícitamente no está dando contenidos que tengan una propuesta política per se, pero el TikTok es excelente y es muy chistoso y la verdad es que si me lo preguntan a mí, a lo mejor sí voto por Marcelo Ebrard por ese TikTok, a lo mejor y no, pero es un fenómeno que se está dando ahorita y que también va a influir en la comunicación política institucional, ¿no? No solo la de Marcelo Ebrard, que estoy mencionando, sino, por ejemplo, Claudia Sheinbaum también ya tiene su TikTok y ella, pues lo que hace es presentar también las cosas que está haciendo en el gobierno de la Ciudad de México, pero desde un sentido de subirse a las tendencias. Voy ahora a darle la palabra ya, para no ocuparla más, a la doctora Daniela Edith Castillo para su siguiente intervención. Adelante, Daniela. Oigan, pues yo estoy muy contenta en esta mesa porque todos mis colegas de la mesa están poniendo cosas sobre la mesa sumamente relevantes que seguramente no se van a agotar en esta discusión, pero hay mucho de qué hablar. Y respecto rápido a lo que comenta Daniela, bueno, es un caso, Claudia Sheinbaum, de cómo no saben hablar el lenguaje digital. Ok. Continuando un poquito con la idea que traía acerca de los influencers, también en mi primera ronda ya no hablé de un caso súper llamativo que era el de Mariana Rodríguez, que ella me parece que yo me atrevo a decir que si hubo la mejor comunicadora política en 2021 fue Mariana Rodríguez porque entendió muy bien el poder de las redes, entendió muy bien el lenguaje digital.
Y es que fíjense cómo se hacía llamar la chabacana mayor, logró que Movimiento Ciudadano y Samuel García, que estaban en cuarto lugar al inicio de las campañas, conquistara la gobernatura de Nuevo León. Y entonces acá la pregunta es, ¿de verdad es real el efecto fosfo-fosfo? ¿Es real el efecto Mariana Rodríguez? Claro que es real. De hecho, justo, bueno, ya conocemos un poco no me quiero detener en cómo fue su participación. De eso he hablado de repente en otras conferencias, pero lo que se determinó de manera al final es que el INE lo multó a Movimiento Ciudadano por 55 millones de pesos por no haber reportado 27.8 millones de pesos, que es lo que se estima valían las publicaciones que Mariana Rodríguez hacía a través de sus redes sociales. La controversia, por supuesto, fue que ella estaba haciendo uso de su libertad de expresión y que estaba apoyando a un familiar y que pues por eso no se tenía que cobrar. Pero ojo aquí y este tema a mí me parece que pone de manifiesto un tema muy relevante, que es el de la publicidad o el de la propaganda política disfrazada de opinión personal. Y es un tema que ha intentado ser regulado en medios tradicionales, en radio y televisión, pero aún así los concesionarios han encontrado, digamos, esas lagunas grises para poder hacer acuerdos comerciales con las candidaturas. Patricia mencionaba ahorita justo cómo se han venido formando las reformas electorales y precisamente las elecciones de 2006 fue la comunicación política un elemento de inequidad en la contienda electoral. Entonces, por eso es que se genera la reforma de 2007 y se establecieron muchas cosas en esa reforma, pero a las que me quiero dedicar es que mencionan que el otrora IFE iba a ser el único de entablar acuerdos comerciales con las concesionarias de radio y televisión, que quedaba prohibida que cualquier persona física o moral pudiera contratar tiempos en radio y televisión y que los partidos políticos solamente podían acceder a estos espacios solamente mediante el INE. Y entonces, bueno, bien decían, creo que compartimos en esta mesa, que si tenemos un sistema bastante robusto en términos de regulación a medios de comunicación tradicional, pues es por algo, no ha sido de manera gratuita, sino porque efectivamente hemos sido testigos de cómo esto ha generado parte de inequidad en la contienda. Y una de las cosas de cómo funcionaron, lo vimos en las campañas de 2009 y en las campañas de 2012, donde las televisoras generaban acuerdos comerciales con las candidaturas y con los partidos políticos, no para vender, y ahí coincido con Daniela, lo que está haciendo Ebrard, no promocionan el voto, no promocionan a la candidatura, pero sí existe una exposición mediática del personaje. Y entonces, esto muchas veces se conoce justo como publicidad disfrazada de información noticiosa y publicidad disfrazada de opinión personal. Y un caso muy interesante, que les voy a intentar platicar muy rápido, es en 2009, Demetrio Sodi estaba contendiendo para la no alcaldía, era todavía jefatura delegacional por la Miguel Hidalgo. Y entonces, muy interesante que hay un partido de los Pumas, de Pumas contra Puebla, y entonces baja a los palcos Pietrasanta y dice, ¡ay, miren, aquí nos encontramos aquí al candidato al licenciado Demetrio Sodi! Casual. Oiga, ¿qué hace aquí? No, aquí viniendo a ver a los Pumas, vamos a ganar. Dato irónico, Pumas iba perdiendo 2-0, pero dice, vamos a ganar. Oiga, no, es que cada vez me convenzo que el fútbol es el deporte nacional y por eso yo, cuando tenga la oportunidad de gobernar la Miguel Hidalgo, voy a comprometerme con todos los deportes, en particular con el fútbol y bla, 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 bla. Y yo me pregunto, ¿de verdad eso creen que fue algo orgánico o fue algo orquestado? Por supuesto que fue publicidad disfrazada de información noticiosa, de quererla hacer pasar por algo orgánico. Y entonces, bueno, esto fue un caso muy acá, pero bueno, digamos que el mayor ejercicio fue el de Peña Nieto, donde se preparó precisamente mediáticamente muchos años antes, no como candidato, no para votar por él, pero sí para darlo a conocer a lo largo de todo el país. Y entonces, bueno, esto es lo que, digamos, como el área de oportunidad que tenían los concesionarios y
y los partidos políticos. Sin embargo, y de manera paralela, en 2013 la Constitución reconoció a través, a partir de la Constitución, algo que se conoce como los derechos de las audiencias. ¿Por qué? Porque todo el electorado también somos audiencia. En 2014 se estipula en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión qué se entiende por derechos de las audiencias, y muy interesante, eran dos cosas que quedaban prohibidas. Se prohibía la publicidad disfrazada de información noticiosa y la publicidad disfrazada de opinión personal. Y esta normatividad, claro que ya no iba a ser el INE quien cerrara esta ventana de oportunidad, este acuerdo comercial entre partidos y televisoras. Ahora iba a ser el otro órgano regulador, que es el IFT. Estos derechos nunca pudieron ser propiamente aplicados, se iban a empezar a llevar a cabo a partir de 2007, nada más que se les atravesó una reforma que fue conocida como la Ley Televisa 2, porque precisamente lo que buscaron hacer es derogar esas fracciones del artículo 256, donde se establecía que eso quedaba prohibido, ¿no? Y entonces, por eso pudimos ver en las campañas de 2018 y ahora en las de 2021, pues de repente, no sé, ver a Alejandra Barrales platicando con Maxine Goodside, no promocionando el voto, pero promocionando su persona. Entonces, todo este tipo de cosas queda regulado, o fíjense cómo ha intentado ser regulado en radio y televisión. Algo que está muy bien armado. ¿Qué pasa si este tipo de cosas las intentamos trasladar a la parte de las redes sociodigitales? Pues está cañón, porque ahí sí no tenemos nada. O sea, de verdad no tenemos nada. Y otra cosa es que ha habido en ese sentido ciertos argumentos que mencionan que a mayor regulación va a haber mayor censura. Y habrá que preguntarnos si esto es cierto. Yo pienso que no, aunque hay una línea muy delgada entre la regulación y efectivamente la censura. Entonces hay que tratar este tema, digamos, con las pincitas y con las medidas necesarias. Pero lo que yo he visto, sobre todo en la normatividad electoral, es que siempre se ha intentado defender o generar la equidad en la contienda electoral, pero esa es, digamos, una cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Pues es que se les ha olvidado garantizar precisamente los derechos de las audiencias, por lo que les decía. El electorado también somos audiencia. Entonces, bueno, este modelo de comunicación política de 2007 mostró ciertas lagunas que la reforma de 2014 no pudo subsanar. Entonces, también entiendo que en 2007 no había, digamos, este crecimiento de redes sociales que hoy tenemos, un crecimiento muy acelerado, pero hoy tenemos enfrente la oportunidad de generar una propuesta de reforma electoral que sí considere estos espacios, de que sí considere estos espacios y de entrarle al tema de legislar sobre los impactos del famoso algoritmo. Porque una cosa, y es bien difícil intentar regularlo, porque como decía Adolfo, hay muchos países, muchas experiencias que le están intentando entrar al debate. Lo están haciendo en España, por ejemplo. Ahora hay una ley de influencers, que por supuesto los influencers no están muy contentas con ellos, pero bueno, en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina. Entonces, mi propuesta es, de verdad, no esperemos a que esto se salga de control, se vuelva incontrolable, para entonces voltear a ver la legislación electoral y decir, ay, ¿qué creen? Que sí nos hacía falta revisar esto. No, hay que hacerlo desde ahorita para poder enfrentar esto, digamos, tomar al toro por los cuernos, para de verdad no quedarnos atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Con estas intervenciones, además, creo que se hace evidente que este marco de desconfianza del que se ha venido hablando no solo está vinculado a los partidos y a los procesos electorales, sino también a las empresas y los intereses de los privados. Pero además que hay una diferencia sustancial entre las redes sociales y los medios tradicionales en términos de la capacidad de regulación y la capacidad de revisar toda la información que se publica, porque mientras la televisión sí pasa los spots, ¿no?, por revisión, mientras el contenido de la televisión y de la radio sí puede ser, sí se puede poner bajo escrutinio, el contenido en redes sociales es tan enorme que las capacidades de cualquier empresa privada y las capacidades incluso de un instituto electoral que tuviera esa tarea, pues se dificultarían por la revisión de estos contenidos, y en ese sentido, pues será difícil sancionar y regular. Voy ahora con la última participación, que es la del maestro José Manuel Urquijo. Adelante.
Bueno, gracias. Me quedo sorprendido con la exposición de la doctora Daniela Edith. De verdad, muy, muy interesante el tema y sobre todo porque es algo que no está en lo absoluto ni siquiera contemplado. De verdad, es increíble que una realidad social, una realidad, un problema que tenemos, como dicen, la cara, que nos va a tronar en cualquier momento y que ya está tronando en otros países, nos va a tronar a nosotros también y no tenemos qué hacer. También traía yo el caso de Mariana Rodríguez, justo porque me parece que es lo más emblemático y justo cuando se dio esa discusión, para quienes nos interesamos en esto, quienes lo estudiamos, quienes trabajamos con influencers, porque hay que decirlo, también lo hacemos. Yo creo que, a ver, voy a mover un paso atrás. Creo que los más contentos con esta reforma político-electoral son las empresas de consultoría política, porque no se mueve absolutamente o prácticamente nada, ¿no? Entonces queda prácticamente el modelo de comunicación política que hay casi igual, donde siempre tenemos temas es en la parte de la comunicación, los gastos, la publicidad, etcétera, particularmente para las campañas electorales. Pero bueno, volviendo otra vez al tema, voy a ver si logro dar un poco más sobre el caso de Mariana Rodríguez. Decíamos, las campañas electorales van cambiando conforme avanzan los tiempos. Antes, evidentemente, era en pura prensa, luego se fueron a la televisión, a la radio, y todos quienes hemos estudiado esto, bueno, pues vemos que los spots en Estados Unidos, el Daisy Spot, que si los debates televisados o no, etcétera, ¿no? Pero ahora, cuando tenemos esa gran variedad, ese gran abanico de posibilidades para comunicar, ese gran ecosistema de medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, como la confluencia de ambos, pues evidentemente se hace necesario hablar de este tema, ¿no? Hoy no podemos decir que estos medios de comunicación tradicionales no son importantes o que podemos sacarlos de la ecuación, eso es falso, van a estar ahí y van a seguir, y yo creo que a la posteridad, ¿no? Siempre vamos a tener a los medios de comunicación porque al final son un vínculo entre las campañas, los ciudadanos, las instituciones. Sin embargo, creo que es importante que ese debate también ya se dio, vayamos a un nuevo debate, ¿no? Y bueno, como mencioné anteriormente, donde la regulación es prácticamente nula es en Internet y en las redes sociales, a pesar de que empresas como Meta, que agrupa Facebook, Instagram y WhatsApp o Twitter, han llevado a cabo acciones que buscan transparentar la publicidad particularmente. De hecho, el 2020, ya lo decía también Edith, pues Facebook sacó su propia regulación y ahora aparecen anuncio pagado por X persona, etcétera, cuando se trata de candidatos o aspirantes. Hay que bajar, hay que descargar o hacer un descargo de responsabilidad, o sea, ya hay protocolos. Que lo curioso, lo paradójico es que son las empresas quienes están haciendo sus protocolos y no es la autoridad quien está preocupada por la democracia. Me quedé con una preocupación cuando habla Adolfo sobre si las empresas no se preocupan por la democracia en sus países o donde ellos están. Claro, porque van a venir a preocuparse por nuestra democracia, ¿verdad? O sea, de verdad es una cuestión ahí, una frase muy fuerte. Bueno, recordemos el debate que tuvimos el año pasado por el caso de Mariana Rodríguez en la campaña de su esposo, el hoy gobernador Samuel García. Hasta vimos lo que decía también la doctora Edith, pues que el INE le impuso una sanción. La consejera Adriana Favela argumentaba que se habían hecho publicaciones y que tenían un valor, como dice la doctora, de más de 20 millones de pesos. Y luego el asunto se fue al Tribunal Electoral y del Tribunal Electoral hablaban justo de que, bueno, si es la esposa y de acuerdo con la normatividad vigente, pues la esposa no es como que le presta un servicio, ¿no? Y además, defendiendo la libertad de expresión, que sí hay que defender la libertad de expresión, pero evidentemente también hay una intencionalidad, o sea, ¿dónde está o cómo identificamos esa línea tan delgada entre, evidentemente se está utilizando y evidentemente si le ponemos un costo lo va a tener, pero al mismo tiempo es cierto, es su esposa y es cierto que ella desde antes de que fuera incluso senador, ella publicaba toda su vida completa en redes sociales, su vida personal, su actividad empresarial. Entonces, ¿dónde está el límite, no? Yo creo que es un debate mucho más profundo todavía. Sin embargo, esas son las discusiones que deberíamos estar teniendo, ¿no? En términos de una reforma o de reformar el modelo de comunicación política. Y bueno, no se trata, también hay que decirlo, de generar una acción punitiva que restrinja los derechos, que restrinja la libertad de expresión. No se trata de que las campañas sean aburridas, porque eso también
provocaría que las campañas políticas fueran aburridas. Pero sí se trata de entender que los hábitos de consumo cambiaron, de entender que las empresas, los políticos, los partidos políticos, pues también van a buscar siempre una forma de evadir la ley, una forma de brincarse la ley, ¿no? Decía Dante Delgado que Mariana Rodríguez hace unos meses, unas semanas, era un gran activo del Movimiento Ciudadano. Claro que es un gran activo. También ya lo explicaba ahorita Edith. Bueno, si estaba en cuarto lugar y lo llevó a ganar después de una campaña bastante exitosa, claro, evidentemente que es un activo, claro que funciona la forma en la que se hace campañas políticas a través de los influencers. Bueno, reducir sin más el financiamiento público de los partidos sin diseñar un esquema equitativo de cuánto se les otorga, un esquema que sobre todo puntualice la transparencia, los recursos, me parece que es el camino desde mi punto de vista. Y decía también, Edith, que mencionabas algo como del tema de si había que sobreregular, que había gente que estaba en contra y había gente que estaba como a favor. Yo estoy a favor de la menor regulación, pero la mayor transparencia. O sea, la regulación creo que tiene que ser adecuada, adaptada a la realidad, pero lo que sí tendríamos que estar hablando es transparencia, rendición de cuentas, y son palabras que incluso en el proyecto de reforma tampoco aparecen. Entonces, la preocupación creo que va por ahí. Ahora bien, ya para terminar, para las campañas electorales, en conclusión, creo que los temas que deberían ponerse sobre la mesa en esta reforma, ojalá que se discuta más allá de lo que está en el papel, ojalá que se discuta más allá de lo que ya hemos platicado acá y que se metan temas nuevos, ¿no? Como incluso lo del Partido Verde, ¿no? De regular a los influencers. Vamos, regulémoslos. O sea, que regulémoslo, pero sin limitar la libertad de expresión, con transparencia, pero no dejándolos fuera como ha sucedido, ¿no? Yo creo que cualquier debate sobre las campañas electorales y regulación debería tener al menos el tema de financiamiento de partidos, campañas y políticos, no solo en el modelo de comunicación actual, sino también en el tema de las nuevas plataformas de redes sociales y también en las plataformas tradicionales. Nos ponen a los candidatos siendo protagonistas de revistas, siendo protagonistas híjole, de verdad, o sea, creen que somos tontos. No termino de entenderlo, ¿no? Pero bueno, es otra vez esa publicidad engañosa, que creo que ahí ese sí es un rezago que todavía tenemos, ¿no? En las reformas electorales. Bueno, también evidentemente el uso de influencers y de redes sociales, la intervención del crimen organizado y el narcotráfico en las campañas políticas, que eso de verdad debería ser una prioridad. Después de lo escandaloso que fueron las campañas del 2021, me parece que deberíamos también estar discutiendo ese tema. Y también, ya para terminar, el uso de datos personales para las campañas electorales, que eso pues también prácticamente está fuera del contexto, está fuera de la coyuntura, de la reforma, y pareciera que a nadie le importa lo que se hace con los datos personales de los ciudadanos. Muchas gracias a todos, a todas por sus intervenciones. Creo que justo nos dejan un panorama de mucho trabajo, sobre todo como personas interesadas en el desarrollo de las campañas políticas. Y voy a decir algunas cosas que recupero para la ronda de intervenciones y para leer las preguntas del público, que van a ser muy valiosas. La primera es que justo en este marco de desconfianza, en esto que menciona José Manuel, de cómo los partidos han buscado saltarse siempre la ley, uno de los espacios predilectos para eso han sido las campañas políticas, y es algo que hemos estado ahorita reflexionando juntos, ¿no? El Partido Verde Ecologista es uno de los grandes, ¿no? Tiene mucha creatividad, de pronto están en el cine, de pronto están en otros lados, pero siempre lo logran. Entonces, las campañas políticas, sin duda, es un espacio que se convierte en un espacio de disputa en todas las, o que se ha convertido en un espacio de disputa en las últimas, al menos, reformas político-electorales, y por eso estamos acá. Es interesante incluso ver que cosas, como bien decían acá del lado izquierdo, Patti y José, cosas que derivarían en arreglos técnicos, se tuvieran que tratar a nivel constitucional, ¿no? Que es, por ejemplo, que vengan tiempos de campaña en la Constitución, a mí me parece algo que muestra que es súper importante regular las campañas políticas para el país, porque si no, sale de control. Entonces, además de este panorama,
claramente lo que pasó en las últimas elecciones, tomando en cuenta también la última intervención de José Manuel, la participación del crimen organizado, no solo en las condiciones de inseguridad que se dieron en las elecciones, de asesinatos a candidatos, de quemas de urna, de secuestros y de todo eso que ha venido sucediendo en los últimos procesos electorales en México, sino también en el sentido del financiamiento y la necesidad sin duda de transparentar todos estos recursos y fiscalizarlos. Y para seguir con este debate, pues claramente el caso de las redes sociales y la falta de regulación y la falta incluso de voltear a verlas en términos de las discusiones electorales que hemos tenido y de las reformas electorales y los puntos y otras reformas que se han propuesto, como ya también las mencionó José Manuel, como el voto electrónico, entre otras. Voy ahora sí a proceder con las preguntas del público. No sé si aquí alguien de los presentes quisiera agregar alguna, pero si les parece bien, como tenemos 20 minutos, tengo 3 preguntas, podría leerlas y después darles una ronda de participación para responder a las preguntas. Entonces, la primera viene de Adán Ramírez y nos pregunta, ¿qué tanta exposición debiera tener derecho un personaje político en las distintas redes sociales para evitar la basura digital? La siguiente pregunta es de Fer Salazar y nos dice, ¿qué cambios se requieren en el sistema electoral para que la democracia participativa sea efectiva? Y por último, Miguel López nos pregunta, la llamada reforma electoral del presidente y su propuesta de reducción del financiamiento ordinario no pone en desventaja a los demás partidos, ya que Morena tiene en sus manos una campaña permanente con toda la maquinaria del Estado y la mitad del presupuesto federal orientado a programas sociales que en la práctica constituyen una compra de voto legalizada. Esas serían las 3 preguntas. Las repito, Adán Ramírez, ¿qué tanta exposición debiera tener derecho un personaje político en las distintas redes sociales para evitar la basura digital? Fer Salazar, ¿qué cambios se requieren en el sistema electoral para que la democracia participativa sea efectiva? Y Miguel López, la llamada reforma electoral del presidente no pone en desventaja a los demás partidos, ya que Morena tiene en sus manos una campaña permanente con toda la maquinaria del Estado y la mitad del presupuesto federal orientado a programas sociales que en la práctica constituyen una compra de voto legalizada. Voy a pasar a la ronda entonces para escucharlas. Empezamos, si quieren, en el mismo sentido. ¿El nombre del último? Miguel López. Súper. Bueno, entonces le paso el micrófono a la maestra Patricia. Gracias, José. Muchas gracias. Yo quisiera englobar todas, las 2 primeras al menos. En realidad, cuando hablamos tanto de las redes como de los medios, y si me permiten la comparación, todo el sistema electoral está jugando con un balón que no es suyo. Y al no ser el balón suyo, el problema es mucho más grande, porque normalmente para esto y para todas las cosas que tienen que ver con el consumo de información, sobre todo en no campañas electorales, todo está alrededor de códigos deontológicos. Y eso hace un problema muy grave en términos de la construcción de la cultura política, que es el eje en el cual con el cual quiero contestar las preguntas, ¿no? La circulación de la información, y yendo un poco a lo que Adán nos dice, ¿qué tanto debería de estar expuesto un candidato? Y lo que nos dice Fer, ¿qué cambios en el sistema electoral para que la democracia participativa sea efectiva, ¿no? La circulación de la información ya es un desastre, electoral o no electoral, ¿no? Y entonces mi punto es, hay que fortalecer tanto la cultura política como la calidad de la audiencia y empezar desde la parte contraria. O sea, queremos normar lo que no es nuestro y no le ponemos ganitas a donde sí lo podemos hacer, ¿no? El tiempo de exposición depende que se exponga y que diga, ¿no? Porque el expositor no necesariamente está directamente relacionado con la calidad de la información que está dando. ¿Qué cambios tendríamos que hacer al sistema electoral para que la democracia participativa sea efectiva? Tendríamos a lo mejor, y creo que este no es el foro para poder categorizar qué entenderíamos por la democracia participativa, porque existen varias acepciones de esta democracia participativa, porque hay democracia participativa económica y política, y en realidad la electoral en este país al menos es completamente participativa, porque no hay manera de elegir todos aquellos puestos, ¿no? Sin la participación de la ciudadanía. Y Miguel López, ¿qué pasa
con el financiamiento, ¿no? Si quieren estar en campaña permanente, creo que es algo, Miguel, que no necesariamente inventó Morena, ¿no? Que tiene muchas décadas que ha sucedido, ¿no? Y cualquiera que esté en el poder, porque el ejercicio del poder, nos dijera Maquiavelo, está hecho para hacerse de él y para tratarlo de conservar. Y mi otra centralidad, que es además de la cultura política, es los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si vemos el mayor, digamos que la centralidad y alrededor de lo cual gravitan gran parte de las deficiencias que existen, tanto de la información, de la selección de los candidatos, de la participación y todo eso, se llaman los partidos políticos. Y entonces pensemos, ¿qué vamos a hacer? Si los partidos políticos, y estoy hablando al aire, son todavía un elemento fundamental para la construcción de la democracia, sí, porque no tenemos algo distinto para hacerlo en términos de democracias representativas, ¿no? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con aquel ente que hace uso de la información, que es el encargado de la cultura política, que estructura el poder legislativo? ¿Qué vamos a hacer con ese ente de interés público para que pueda verdaderamente funcionar en estos términos? Me parece que un actor que estamos perdiendo de vista en esa reforma político-electoral y en las anteriores son el perfeccionamiento del funcionamiento de los partidos políticos, porque son ellos a través de los cuales se expresan las mayores deficiencias o las áreas de oportunidad, como dice el doctor Adolfo Graciano, las mayores áreas de oportunidad donde nosotros podemos incidir en la cultura política, el respeto y calidad de las audiencias, ¿no? La calidad de la información, y eso solamente es a través de un elemento sustancial y fundamental, que es la educación de las poblaciones, ¿no? La educación política, la educación académica y la educación en general, que les permitiría constituirse en una audiencia con calidad que puede recibir cualquier clase de mensajes si está constituida de una manera sólida, y además esto nos llevaría en el terreno electoral a tener una cultura política mucho más fuerte, ¿no? Muchas gracias, maestra Patricia Martínez Torreblanca. Le doy la palabra ahora al maestro Adolfo Gracia. Muchas gracias. Sí, igual para contestar la pregunta, ¿no? Creo que el camino que toma Pati es bastante, es adecuado, ¿no? ¿Cuánto es suficiente y cuánto no es suficiente? Y volvemos a regresar a los temas de libertad de expresión, ¿no? O sea, al final de cuentas, un político, ¿no? Es también un ser humano que puede postear y puede hacer lo que quiera en su TikTok y en su Facebook y subir memes y hacer lo que sea, ¿no? Y sobre regular eso sería estar limitando su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Siempre y cuando no cumpla ciertas reglas que en muchos casos, ¿no? Y en especial en campañas digitales y en este ambiente digital a lo mejor no existen, ¿no? Pero sí hay otras reglas que se le pueden cumplir. Entonces habría que tener cuidado, ¿no? No es que tengamos que limitar a una persona, ¿no? ¿Y qué es basura digital y qué no es basura digital? Bueno, ahí depende mucho de fobias y filias, ¿no? Por un lado, y también tiene que ver mucho con la educación de las audiencias, y creo que es un punto central que también es importante recalcar, ¿no? No, puede haber reforma política electoral, podemos hacer la reforma política electoral ideal, ¿no? Pero si no tenemos la contraparte, que sería una ciudadanía educada con cultura política, bueno, no nos va a servir de nada, ¿no? O sea, tenemos que hacer esas dos partes, ¿no? Donde también los esfuerzos están ahí, ¿no? Lo que pasa, y desde mi punto de vista en lo digital, ¿no? Parece que el único esfuerzo que estamos haciendo es en educar a las audiencias a que identifique información falsa, que identifique qué es información engañosa, qué es campaña sucia, qué es, etcétera, ¿no? Y no está la otra parte regulatoria, ¿no? Entonces, creo que sí hay que encontrar ahí un punto de equilibrio en esas dos partes, ¿no? Para llegar a eso, ¿no? Y creo que, no sé si estoy entendiendo mal la parte de la democracia participativa, igual, y es un comentario, ¿no? Como dice Pati, es un tema muy complicado, ¿no? Muy profundo, ¿no?
pero sí, de otra mesa, ¿no? Pero pensando, ¿no? En esta idea en las redes sociales, ¿no? Y un poco en esta idea de que las iban a ser la panacea, ¿no? De aquí vamos a tener el nuevo foro de discusión pública, ¿no? En las redes sociales a los cafés del siglo XIX, ¿no? Más o menos esa era la idea, ¿no? Y descubrimos que en realidad es un lugar en el que nos vamos a gritar, a echarle porras y a gritarle al que odiamos, ¿no? Y tiene que ver también por ahí con algunas de las lógicas de funcionamiento de las redes sociodigitales, de qué contenidos nos muestran, ¿no? Y por ahí habría otra discusión que sería para otro tema, ¿no? Entre más nos hace enojar los contenidos, más engagement, ¿no? Y entre más engagement, más tiempo estamos en las redes sociodigitales, y entre más tiempo estamos en las redes sociodigitales, más publicidad nos pueden vender. Entonces, ¿no? Ahí se las dejo, ¿no? Yo dejaría en esa reflexión. Muchas gracias, maestro Adolfo Gracia. Pasamos a la intervención de la doctora Daniela Edith. Gracias. Pues justo yo también comparto y me sumo a los comentarios de los colegas. Respecto a la primera pregunta de qué tanta exposición, pues sí, totalmente. O sea, me parece que no tiene que haber un tiempo límite, un tiempo máximo, sino que es más bien, digamos, forma parte de tu libertad personal de generarlo. El detalle acá de para no caer en lo que sería la basura digital, yo creo que más allá de filias y fobias, yo creo que tendría que ser un tema de conocimiento, de habilidad de entender estas nuevas tecnologías, de un momento en el que nos encontramos, que hay algunos autores que lo han denominado del presentismo, de este momento de la posverdad en la que todo queremos súper rápido, queremos aprender de feminismo en un video de 5 minutos. Y entonces, claro, o sea, el caso de TikTok es muy interesante porque es cómo transmites un mensaje en 13 segundos máximo. Y la misma plataforma te va diciendo si hubo gente a la que capturaste y se quedó esos 13 segundos o a los 3 segundos te dio bye. Entonces, claro, es entender esta inmediatez de cómo piensan las audiencias, tiene su lógica. Y hay gente que sabe hacerlo y cuesta. O sea, claro que se sabe, nada más que todo cuesta. Entonces, yo recomendaría más que exponerse a generar cosas de quererle entrar a las redes muy de manera óptima, es que luego, de verdad que a mí, por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, me da mucha risa que ella ha querido sumarse a la onda de los TikToks, a los singles, y de verdad da una cosa que a mí me da mucha gracia. Yo me río siempre, yo la veo para reírme un rato. Y bueno, en el caso de qué elementos faltan para una democracia participativa, yo coincido totalmente con Patricia, que tiene que ver más con un tema de cultura cívica, de cultura política democrática, donde estemos conscientes de por qué salir a participar, porque efectivamente en el caso de los cargos de representación, pues es la única forma en la que uno puede llegar, o sea, decidir, es ir, vas y emites tu voto. Pero en otras cosas, por ejemplo, y creo, o según yo entendía así la pregunta, de en qué sentido se podría generar una democracia participativa más en términos a lo mejor de democracia directa hacia las consultas. Bueno, pues algo, y otra vez, no es esta mesa, digamos, la que sería para platicar esos temas, pero sí nos ha dejado ver que en México se construye electorado y no ciudadanía, porque en las elecciones sí van y se votan y en las consultas pues ha tenido una participación sumamente baja. Entonces eso nos habla de estas campañas de construcción de ciudadanía, hacia qué están dirigidas, no hacia formar ciudadanía, pero sí electorado. Entonces eso es un punto que me quería dejar. Y bueno, va a haber otra ronda, ¿verdad? No, no. Bueno, aprovecho rápidamente. Aprovecho para hacer algunos comentarios que mencionaban mis colegas. Y fíjense que voy a intentar retomar un poco de lo que mencionaban todos. Patti mencionaba algo de cuál o qué elementos habían originado de pronto esta ruptura entre la autoridad electoral y el hoy ejecutivo, y mencionaba todas muy buenas, que son ciertas. Yo en ese solamente sumaría una, que fue el decreto del presidente de 2020, cuando
se posicionó y dijo que iba a devolver los tiempos fiscales a las concesionarias. Y entonces eso es un tema muy interesante porque justamente es devolverle un espacio que se ganó, que es para el Estado, devolvérselo a los concesionarios. Y entonces cuando el Estado quisiera dar un anuncio importante, pues estaba obligado entonces a tener que comprar esos espacios. Y eso lo vimos, la importancia de estos comerciales que a veces aburren, como las campañas de vacunación, como la violencia contra las mujeres, ese tipo de cosas que a veces suelen ser medio aburridos. ¿Para qué sirven? Por ejemplo, pues también en una emergencia sanitaria como la que acabamos todavía no de salir, pero pues ahí vamos, ¿no? Y entonces para eso sirve. Y entonces lo que vemos ahí, o lo que yo veo, es que siempre sigue existiendo un interés o una relación entre el poder económico y el poder político. Y entonces eso es muy importante no perderlo de vista, porque si eso lo trasladamos a las multinacionales, es lo que decía Adolfo, ¿no? ¿Cómo le vamos a dejar a estas grandes empresas transnacionales ser árbitros de la verdad? Eso es lo que les estamos dejando, que ellos decidan qué es verdad y qué no es verdad. Y ojo, porque esos son poderes fácticos supranacionales. Entonces, cuidado con ese tema. Sobre lo que comentaba José Manuel, bueno, también yo coincido muchas cosas. Creo que también hay, sobre este punto donde mencionabas como este debate sobre qué tanto regular o no tanto regular, hay muchas experiencias que se están yendo sobre la regulación por parte del Estado y otras que se están dando a través de la autorregulación, es decir, que las propias empresas generan ciertos mecanismos para ellos controlarse a sí mismos. Y que generalmente se da a través de la colaboración con sociedad civil. Hay algunos casos que valen la pena retomarlos. Eso llevaría, por supuesto, una discusión mucho más específica, pero en un tema que me gustaría centrar es lo que mencionaba del caso de Mariana Rodríguez, y decía, bueno, es que si hay un límite, o cuál es esa línea tan delgada entre libertad de expresión, de poder yo ser influencer y poder promocionar a mi marido. Y a mí no me gusta mencionar esa relación conyugal que tienen estos dos actores, porque no tiene que ver con que sea el esposo o la esposa de, sino que al final existe un conflicto de interés entre dos personas. Punto. Porque, ok, claro, ellos en su defensa mencionaban cómo apelaban a la ley civil de Nuevo León, donde pues no se pueden cobrar entre parejas y todo el show. Pero esto no tiene nada que ver con la ley civil, esto tiene que ver con la ley electoral y con algo muy interesante, y es que en 2018, cuando Samuel García también se candidateó para gobernador, efectivamente Mariana hizo lo propio y también participó y estuvo promocionándolo, pero hay una pequeña diferencia entre 2018 y 2021 con Mariana, que ella en 2020 se dio de alta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo el rubro 35, que responde a decir que ella registró como marca su nombre y su cara. Entonces, y determinó que todo a lo que ella se dedicaba era precisamente a promocionar productos y servicios. Entonces, si tú estás haciendo uso de tu material de trabajo para promocionar a un partido político, eso la ley electoral tampoco te dice que está mal, te dice que lo aceptas siempre y cuando menciones que es una donación en especie, cosa que Movimiento Ciudadano no hizo, y la multa fue por ahí, no porque fueran esposos o esposas. Entonces, me gustaría dejar eso claro, porque sí abre un elemento muy importante sobre qué es libertad de expresión y cuando entonces se vuelve una marca que está financiando o promocionando un partido político, una candidatura justo en las campañas políticas. Y, bueno, pues ya, perdónenme. Pero otra cosa que quería decir es que en este tema de qué nos hace falta, y en esta lógica que decía, tenemos enfrente una gran oportunidad para hacer una reforma de comunicación política, es el tema que todos hemos platicado, que es el tema del spot. O sea, ya nadie ve spots, por favor. O sea, de verdad, si los vemos, es como que ya lo asumimos como más comerciales, gente que me está mintiendo, o simplemente uno entra en modo avión y ya no les hace caso. Entonces, sí habrá que transitar a nuevos mecanismos que se tienen que considerar en esta reforma electoral. Muchas gracias. Muchas gracias,
Edith. Voy ahora a darle la palabra al maestro José Manuel. Adelante. Bueno, voy a empezar por la exposición en redes sociales para evitar basura digital. Creo que eso ya es una decisión de qué tan ridículo quiere ser el político, ¿verdad? Y de la calidad de su contenido, de la calidad de la información que quiera compartir. Pero también tiene mucho que ver, y ahí me remito a un estudio de la Comisión Europea con la Escuela de Gobierno de Harvard, sobre alfabetización mediática, un concepto que yo conocí con ellos, debo confesar no lo conocía, pero tendríamos que apostar más bien a la alfabetización mediática, a que las audiencias puedan definir qué es o qué no es basura digital, qué es o qué no es basura en los medios de comunicación. Si nosotros tuviéramos una audiencia, una ciudadanía que sepa identificar algo que es desinformación o que tiene un objetivo propagandístico, no pasa nada, que hagan basura y que cada quien se haga responsable de lo que publica. Y listo. Yo lo cerraría de esa manera. La segunda, y la voy a conectar junto con la tercera, que si la elección de consejeros por voto popular, no, perdón, cambios en el sistema político, en el sistema democracia participativa efectiva, ok. Y la tercera era la reforma electoral, que sí pone en desventaja a los demás partidos. Yo creo que más allá de si AMLO entrega o no entrega apoyos sociales, si eso sirve o no para coaccionar el voto y demás, creo que es otra discusión. Lo que me preocupa a mí ahorita, y que es una preocupación que también sacó el Consejo de Europa, ¿no? Ah, sí, la Comisión Europea. La Comisión Europea, sí. Que sacó la Comisión Europea era la profesionalización de los consejeros. No podemos poner a un consejero electoral a que haga campaña, o sea, para que lo elijan. O sea, el árbitro no puede, a mí me parece algo exacto, no puede estar sujeto el árbitro a la popularidad, a ver si la gente lo vota o no lo vota. O sea, la principal preocupación o el principal elemento de un árbitro es la expertise que tiene en la materia, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos a un árbitro por la cantidad de aplausos que recibe, me parece que estamos poniendo en desventaja, deja tú a los partidos políticos de oposición, estamos poniendo en desventaja a la democracia, la calidad de la democracia que vamos a tener y que estamos construyendo. Y bueno, yo con eso cierro. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ya estamos llegando al cierre de esta sexta mesa del seminario Riesgos y Oportunidades de la Reforma Electoral. Y ya para un poco no ser redundante, creo que hay varios puntos en donde Cátedra Madero tendrá que organizarnos otras mesas, ¿verdad? Para poder tratarlos y que tienen que ver justo, voy a recuperar un poco lo que mencionaba la maestra Patricia, cómo se está perdiendo de vista el papel de los partidos, al final también como personas responsables de todos estos contenidos que se están generando, que también decía muy bien José Manuel, ¿no? Si se quieren ridiculizar, si quieren dar contenido de verdad, pues tendría que haber ahí una responsabilidad muy clara. Y creo que algo que toca mucho la participación de Adolfo es que también estamos perdiendo de vista una regulación para las consultorías políticas y para las consultorías que venden publicidad, en el sentido que ya tienen regulaciones en términos de productos, sobre todo productos alimenticios, bebidas alcohólicas, medicamentos, pero tienen muy pocas regulaciones en torno a campañas de contenido político y la necesidad a lo mejor también de generar códigos deontológicos en estas y de invitarlas a generar códigos deontológicos en las consultorías para generar también campañas de mayor calidad. Los límites que tenemos hoy en día entre lo que consideramos libertad de expresión y aquello que no tiene o no contribuye tampoco a lo democrático, pero también aquello que pasa, como bien señaló Edith, como opinión o como información y que realmente tiene que ver con un contenido político y que tiene que ver con una campaña que se ha llamado permanente. Y aquí tocamos también la respuesta a la última pregunta, si las mañaneras son una campaña permanente o no lo son y cómo podría ir en detrimento, y la necesidad también de, obviamente, regular aún más y con mayor claridad la publicidad oficial en todos los niveles, no solo a nivel federal y en el Ejecutivo.
Seguimos también con otro de los grandes temas que estarán pendientes, que es la educación de las audiencias, y en ese sentido pensar a las audiencias, como bien han señalado, no solo en términos de electorado, no solo en esta lógica del mercado electoral, de que me compren un producto y voten, sino en términos de una cultura política democrática y la generación de una ciudadanía que vaya a contribuir a esa democracia y a ese proyecto de nación que queremos. Y aquí, sin ser pues apocalípticos con las redes sociales, sin duda la necesidad que vamos a tener de regularlas. Quizá no en una reforma constitucional, pero quizá sí se nos queda como pendiente un proyecto de ley secundaria para regular en términos de campañas electorales en redes sociodigitales, en Internet y en otros espacios que se irán abriendo, como bien mencionaba Adolfo, los videojuegos y otras plataformas, la necesidad de regularlo. Y ya por último, creo que esto que menciona también José y que mencionó Patti en su ponencia, importante pensar quiénes tienen que hacer campaña y si sirve que todos los cargos se voten, si todas las personas que trabajen en la administración pública tienen que ser votados o si estamos apelando a la profesionalización, al mérito, como lo platicó Patti con este proceso de reforma y ciudadanización del INE, hacia lo meritorio, no hacia lo electoral, y con lo que cierra José, hacia la popularidad. Si sirve que todos se vote, entonces todos tienen que hacer campaña, y en qué condiciones se van a hacer las otras campañas, las que no son de representación política popular, vinculadas al Ejecutivo o al Legislativo en los niveles de gobierno. Pues con eso cerramos esta mesa y el seminario Riesgos y Oportunidades de la Reforma Electoral. No me queda más que agradecerles a todas las personas que estuvieron aquí presentes, a las que nos siguieron en redes sociales y a las que me acompañan en la mesa. Voy a también agradecer a claramente la Cátedra Madero por toda la gestión para la realización de este seminario, así como a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del Centro de Estudios Políticos que contribuyó en esta organización, al Instituto de Investigaciones Sociales que hoy nos aloja, a la UAM, al INE y a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Muchas gracias y que tengan bonita noche.